Bienvenido a gcflatino.org. Access 2007. Lección 6. Ingresar y editar datos en tablas. Las bases de datos de Access 2007 tienen los registros de datos dentro de las tablas. Ustedes pueden añadir, editar y eliminar los registros directamente desde estas tablas. Vamos a añadir registros a tablas. Cuando usted ingresa registros a su tabla, usted está poblando la base de datos. En Access 2007 se puede hacer esto de unas cuantas maneras diferentes. Para añadir registros en la nueva fila de registros, dé clic en la fila de registro con el asterisco que aparece en la parte inferior de la tabla. Escriba los datos en los campos apropiados. Teclee Enter o Tab para mover el cursor al siguiente campo. Para añadir registros con el nuevo botón de navegación de registro, dé clic en el botón Nuevo registro de la barra de navegación. La barra de navegación está ubicada en la esquina inferior derecha del panel de objetos que aparece a la izquierda. Escriba los datos en los campos apropiados. Teclee Enter o Tab para mover el cursor al siguiente campo. Para añadir registros en el nuevo comando de registro, dé clic en el comando Nuevo registro en el grupo Registro en la cinta de opciones. Escriba los datos en los campos apropiados. Teclee Enter o Tab para mover el cursor al siguiente campo. Para editar los registros en las tablas, algunas veces es necesario editar registros en la base de datos. Como con las otras tareas en Access 2007, esta puede ser realizada de muchas maneras. Para editar un registro directamente, desplace los registros o use los botones de navegación en la barra de navegación para encontrar el registro que se quiere editar. Dé clic en la celda que contiene la información que desea editar. Un icono en forma de lápiz aparece para indicar el modo editar. Escriba la nueva información en el campo. Dé clic en la parte de afuera de la fila de registro para aplicar los cambios. Para editar o realizar un registro usando el comando Buscar y Reemplazar, dé clic en el comando Buscar en el grupo Buscar de la cinta. La ventana Buscar y Reemplazar aparece. Debe indicarle a Access que encontrar escribiendo en el área Buscar la palabra relacionada. Escriba el término con el que desea reemplazar la palabra relacionada en el campo Reemplazar con. También debe indicar dónde buscar escogiendo entre las opciones de la lista Despliegue Buscar en. La primera opción del menú desplegable es el campo donde estuvo en la tabla por última vez. Especificar en Access con qué debe coincidir. Cualquier parte del campo, todo el campo o el comienzo del campo. También debe indicarle a Access cómo buscar. Arriba, busca los registros que están debajo del cursor. Abajo, busca los registros que están debajo del cursor. Y todo, busca en todos los registros. Dé clic en una de las opciones de acción. Encontrar siguiente. Encontrará el siguiente resultado en la tabla. Reemplazar. Pondrá la nueva palabra en la tabla escribiendo sobre lo que estaba allí. Use Cancelar para suspender el proceso de edición. Tenga cuidado, no use Reemplazar todo como si escribiera sobre todos los resultados en la tabla, lo cual puede tener un serio impacto en sus datos. Para copiar y pegar un registro, seleccione el registro que desea copiar. Dé clic derecho y seleccione Copiar. Seleccione la nueva fila de registro, luego dé clic derecho y seleccione Pegar. La información del registro aparece con un nuevo número de ID. Para borrar un registro, seleccione el registro que desea eliminar. Luego, dé clic derecho y seleccione Eliminar registro.
Una ventana aparecerá preguntándole si está seguro que desea eliminar este registro porque después no podrá recuperar los datos. Es posible que haya otros registros que dependen de los registros que usted desea eliminar. No elimine un registro sin saber cuál será el impacto en el resto de su base de datos. Cuando elimine un registro, ese número de registro será eliminado permanentemente de la tabla de base de datos. Si usted elimina el último registro de una tabla y luego añade un nuevo registro, la numeración de este nuevo registro aparecerá sin ninguna secuencia. Validación de datos. La validación de datos es un concepto muy importante en cuanto a bases de datos. Es el proceso por el cual Access evalúa los datos que son ingresados en una base de datos para asegurarse de que es aceptable, válido y formateado. Access 2007 le permite configurar características de campos y reglas de validación de datos para forzar a las personas a ingresar los datos siguiendo un formato específico. Tipo de datos y validación de reglas. La validación de datos comienza cuando los tipos de datos son configurados a lo largo del proceso de la construcción de tablas y campos. Por ejemplo, si el tipo de datos de un campo ha sido configurado como moneda y un valor es ingresado en forma de texto, en ese campo de la tabla, Access no aceptará un formato válido y mostrará un error de validación. La validación de datos se logra al configurar las reglas de validación de datos y otras propiedades de los campos de varios campos. Para configurar la regla de validación de datos, en la pestaña Diseño busque el grupo Vistas. En la vista Diseño, resalte el campo que requiere una regla de validación. En la sección Propiedades del campo en el panel inferior de la ventana, justo a la mitad de la misma, configure su regla de validación usando el generador de expresiones. El generador de expresiones ofrece símbolos comunes para configurar una regla de validación de datos. Las reglas de validación funcionan más fácil con campos numéricos. Las reglas para texto requieren que escriba cada uno de los valores aceptables entre comillas, separados por un O, así como se ve a continuación. El texto de validación es un mensaje de error especializado que usted puede configurar para que Access le diga a la persona que está ingresando los datos mal. Para configurar el texto de validación, escriba el mensaje de error exactamente como desea que lo vea su usuario. En la fila directamente debajo de la fila Regla de validación. En la sección Propiedades de campo de la vista Diseño. Para la regla de validación que configuramos como categoría, usted debe escribir el texto así. La siguiente imagen muestra el mensaje de error que el usuario verá cuando rompan la regla de validación de categoría, usando las propiedades del campo para asegurar la integridad de los datos. Otra manera de asegurar la integridad de los datos es configurando las propiedades del campo, tales como tamaño del campo, formato y requerimiento. El tamaño del campo se puede configurar para mantener un específico número de caracteres o letras máximo hasta 255 para los campos de texto. Si estuviera usando un campo de texto para escribir las dos letras de un estado abreviadas, el campo se puede configurar para que solo acepte dos letras o caracteres, y nadie podrá escribir el nombre completo de un estado en este campo. Configura la propiedad de requerimientos con la opción Sí si usted quiere que la persona ingrese los datos requeridos en el campo. Escoja No si la persona escribiendo los datos puede dejar el campo en blanco.
Esta es solo una manera en la que Access ayuda a asegurar que los datos ingresados en su base de datos sean válidos.